Bueno, estamos de nuevo en un programa de aquí por Televiuno, ¿no? Crisis y conflicto del siglo XX. Siempre hemos dicho que la Segunda Guerra Mundial ha sido el acontecimiento más importante del siglo y quizá de la historia en cuanto a la documentación que tenemos. No quiere decir que no haya habido otras guerras terribles, pero por intensidad y extensión y ha sido. Consecuencias Y sus consecuencias que las vivimos. Si hubiéramos vivido por ahí después de las guerras púnicas, tendríamos otra visión, pero... Ahora, también decimos que es una guerra de 30 años entre la Primera y la Segunda Guerra, porque en el intervalo nunca dejó de haber guerras en distintos puntos del globo. Conviene decirlo una vez más que la tesis de Ernst Nolte, para los que no conozcan esto. Ernst Nolte ha escrito un libro que se llama La Guerra Civil Europea, 1914-1945, en donde dice que sí, es la Segunda Guerra de los 30 años. Y de todas maneras, si no le veo, me entró bastos, ¿no? Es así. Lo hemos dicho reiteradamente y creo que para recordarlo. Lo vamos a seguir diciendo hasta que terminemos. Así que, bueno... El planteo de base es que las dos guerras mundiales fueron parte de un mismo proceso. Pero... Antes de empezar el final ya de la guerra, que estamos al final de la guerra en general, queríamos hacer una reflexión. Brevísima, muy breve, porque hoy es 2 de julio, ayer ha sido 1 de julio, y se cumplen los 50 años de la muerte del hombre político más importante que dio la Argentina, y que, para hacer muy breve, porque esto es un homenaje nada más que de recuerdo, recordar lo que dijo el escritor español Carlos Caballero Jurado, escritor y diplomático español. Lo definió a Perón de una manera que hasta ahora no encontraba una mejor, y muy breve, que dice: cruce genial de picardía criolla y cultura europea en un político como América no ha conocido jamás. Son palabras de Ernesto Jiménez Caballero, autor de Genio de España, una cantidad de libros. Bueno, eso es un modesto homenaje de este programa a la muerte. Muy bien, hacer la referencia. Bueno, brevísimo introito para ubicar a los espectadores en el punto que quedamos. En el último programa nosotros llegamos a la batalla de Okinawa, a la batalla de Iwo Jima, perdón, justamente. Y hoy arrancamos con la batalla de Okinawa. Cada tanto, aunque perdonen que se trata de un esquema más que un mapa, pero si lo pueden proyectar simplemente para tener un cuadro general de situación de dónde estamos ubicados. El Japón, después de sus éxitos iniciales en el primer semestre del año 1942, tuvo sucesivamente reveses, salvo victorias esporádicas y puntuales, y además con un alto heroísmo y empuje de guerra, donde la moral japonesa no decayó pese a los sucesivos reveses y a las altas pérdidas, porque el Japón mantuvo durante toda la guerra pérdidas muy superiores en hombres y en material a los Estados Unidos. Había visto replegarse sobre el mapa del Pacífico, tratemos de ubicarlo, donde al momento que estamos nosotros, la batalla de Iwo Jima se libró entre febrero y mayo del año 45. Febrero y marzo del 45. ¿No? Fue, estrictamente hablando, la mayor aproximación que hicieron los norteamericanos al territorio, a las islas japonesas, y está a la altura, como se ve en el mapa, de lo que sería la isla de Formosa, o también Taiwán. Ahora, los norteamericanos, con su política que llamaron de salto de rana, iban desplazándose sobre el Pacífico en forma cada vez más irrefrenable. Y el próximo objetivo era Okinawa. Habíamos hablado de que había habido una discrepancia en el mando militar norteamericano, donde el almirante Nimitz, que era el jefe de la flota del Pacífico, pretendía no desviar, por así decirlo, el esfuerzo hacia Filipinas, sino concentrarlo en Okinawa y Formosa, y Taiwán. Mientras que predominó el criterio de MacArthur, que
muy criticado. Las críticas a MacArthur cada vez que uno lee algo eran más pesadas, no por su ego, por su no desmereciendo su capacidad militar, ¿no? Pero por su influencia en Filipinas. No, por eso, pero ponerlo esto entre paréntesis, pero que está exactamente lo que vos decís. Sí. En MacArthur estaba la revancha por la derrota que le había impuesto el general Yamashita en el 41. Corregidor, sí, corregidor, es decir, esa era la revancha, primero. Sí, sí. Y argumentaba, entre otras cosas, el único argumento que más o menos se podía sostener como razonable, aparte del personal, era la isla de Borneo, porque el gran petróleo venía de la isla de Borneo, con los dos puertos, esos Miri y Balikpapan. Exacto. Uno si lo ve en el mapa, ve también que las Filipinas están a la altura de la península de Indochina y por ende cortaban el abastecimiento de alimentos y de minerales para Japón. Así que no es que eran medidas subjetivas, personales. En eso no. Ahora bien, ahora venía ya un salto cualitativo. Ahora hay que atacar ya territorio directamente japonés. Ya se terminaba el salto de rana porque más allá estaba la metrópolis japonesa. O sea, es el fin de esa táctica de ir isla por isla, porque ya... El mapa, como lo mostró recién Héctor, el mapa indica claramente que todas las islas al este de las Marianas solo tienen objetivos para llegar a un lugar que puedan hacer el ida y vuelta a Japón, porque el problema es que las fortalezas volantes podían ir, pero a veces tenían que aterrizar en el agua, ese es el problema, ¿no? Cualquier inconveniente, entonces había que acercarse, por eso lo de Iwo Jima, y por supuesto lo de Okinawa está claro. Okinawa... y las bases de China, que después las mencionaremos. Claro. Las de China la clave, ¿verdad?, estuvo en el control norteamericano del archipiélago de las Marianas, que se extendían en realidad en forma longitudinal, pero cuyas batallas decisivas estuvieron obviamente en el oeste, en la zona de Saipán y Tinian. La isla de Tinian, que era particularmente importante porque ahí constituyeron la principal base para los bombarderos superfortalezas, los B-29, Boeing B-29, que llevaban a cabo ataques demoledores aéreos que después llevaron las bombas atómicas, ¿no? Entonces, se planteaba el tema de que ahora venía un momento clave. Ahora venía el momento de planificar el asalto a las 4 grandes islas japonesas, y al sur de Japón se desplaza como una fila india, una hilera, un archipiélago de las islas Ryukyu. El más grande de la isla es Okinawa. Y la más grande y sureña es Okinawa, que era una isla clave en todo el aparato de defensa. A mitad de camino entre Formosa y Japón, si uno se pone a ver. Entonces, claro, es una lucha muy larga, del 1 de abril al 22 de junio del 45. Pues fueron 82 días, creo que estaba en Para los japoneses era una invasión a su territorio. Si bien vieron que la inmigración okinawense dicen, bueno, es una okinawense, como queremos decir, es de la periferia, pero era el territorio japonés. Sí, se dio, habría para hablar, pero ahora no nos desviemos en eso. Los okinawenses son marginales y son bastante diferenciados de los japoneses propiamente dicho. Incluso ahora se está agitando el hecho de que aún durante la guerra la colaboración de los okinawenses no fue la que esperaban los japoneses, que hubo una especie de esquema opresivo, represor para forzarlo. Se han dicho y fabulado una serie de cosas, pero lo que es cierto es que la llamada provincia de Okinawa o región, prefectura de Okinawa, se movía con un costumbrismo propio, ¿no? Eso sí, pero vos fíjate que en Okinawa hubo suicidios de población civil, como los hubo en Guam, que era mucho más rico que Japón. El problema, ¿dónde estaba? Bueno, yo lo reduzco así, porque si no, no tiene explicación. ¿Dónde estaba
o no estaba el espíritu del bullido, que parecía que en ese momento impregnaba a toda la población japonesa. Y creo que los hombres que estaban en Guam y Okinawa, y en Saigón, es decir, hemos visto los suicidios colectivos de población civil enemigo. Y esto es evidentemente la presencia de este espíritu del bullido, que ya lo dijimos en otro programa, bullido es el camino del guerrero, ¿no? En la mentalidad popular, el bullido estaba grabado en una tradición japonesa que el Japón no había conocido a lo largo de su historia. Claro. La no rendición. La no rendición. No rendición. Exacto, el guerrero tenía que morir peleando, claro, no había... También lo dijimos, pero conviene repetirlo, pues estas cosas no se leen así todos los sí. días, que en el Japón la religión oficial es una religión patriótica. Uno puede ser budista, pero shintoísta. El shintoísmo es la religión oficial que convierte en una deidad al emperador. Entonces es como un césaropapismo, por decirlo así, ¿no es cierto? El emperador es representante de Dios en la tierra, en la patria, pero es patriótico. Uno puede ser budista y shintoísta, católico y shintoísta. Por eso, en la lista de kamikazes, creo que lo hemos mencionado y siempre vamos a mencionarlo, hubo la primera minoría, después de los budistas, obviamente, pues la mayoría era budista, el budismo Zen, que es el budismo Chan, que viene de China, es la principal. Pero sí, los kamikazes católicos, las correspondencias lo muestran. Sí, sí. Invocaban a la Virgen María y salían como kamikazes. Yendo a la batalla en sí, porque si no, no... Última intervención, y te dejo la palabra a vos, que es la siguiente. Los norteamericanos habían desarrollado una operación llamada Downfall, caída, ¿no? Que era el plan de invasión al Japón. Pero la caída de Okinawa, la toma de Okinawa, era la clave, la llave para poder desarrollar esa operación. Eso es importante. Es importante en el sentido de que se evaluaba, querían evaluar realmente la resistencia japonesa después de la experiencia de Iwo Jima. Sí. Esto es muy importante porque también hay un aspecto psicológico en la guerra, eso es evidente. Pero además, estratégicamente, amenazaba ya directamente, pues había varios aeródromos en Okinawa. Tomar esos aeródromos ya cortaba totalmente el suministro con China y con Formosa, incluso para aviones de rango medio. Así que eso era un objetivo. El comandante en jefe estadounidense era el almirante Chester Nimitz, a cargo del Pacífico. Y el Japón tenía un teniente general, Mitsuru Ushijima, comandante de la guarnición japonesa. Y un segundo que era el general Isamu Cho, sí. apellido coreano, ¿no? Pero bueno. Las fuerzas enfrentadas, el 10º ejército norteamericano pusieron más en la invasión que la guarnición japonesa, ya con la experiencia de Iwo Jima, ¿no? Pero, perdón, números, Estados Unidos en total, con gente embarcada, tenía unos 183.000 hombres. Exactamente. Y la guarnición japonesa, más las milicias civiles, llegaban a 140. Sí, entre 130 y Eran 140. 120.000 del ejército regular y 24 y pico más de milicias. El 10º ejército de Estados Unidos, al mando del teniente general Simon Bolívar Bruckner. Buckner era, yo también Buckner, Buckner. Sí. Buckner, pero no, era Buckner. Que muere bajo acción artillera, además, ¿no? El mayor general... Del sur de Estados Unidos, el asurero del sur. Mayor general Geiger, del tercer cuerpo anfibio de Marines, el 14 cuerpo de ejército con mayor general Hodge, y el 32 ejército japonés, que además había un montón de civiles movilizados que nunca se va a saber realmente los que murieron, además, sepultados o dentro de las cuevas, porque esto fue muy parecido a Iwo Jima. La característica de la isla permite una defensa en profundidad en la roca, que es lo que impedía. Incluso hubo digamos, un diluvio del nuevo fuego del napalm, que por la estructura de la isla a veces no era eficaz totalmente. Aquí David Frank dice... Por el suelo por las laderas, dice, no podían desplazar a los soldados japoneses de las posiciones en las caras de las montañas. Se intentó convertirlos en teas ardientes haciendo rodar colina abajo los barriles de napalm, porque los aviones no podían enganchar, hacia los emplazamientos nipones en la garganta Wana, una de las fisuras de ahí, y luego prenderlo haciendo estallar granadas de fósforo blanco encima de los depósitos. Pero el terreno impedía que todos los barriles rodaran a la barranca y al final
el enemigo sufrió poco daño y víctima de este apresurado recurso de lucha. Los puntos centrales eran las bases aéreas, Cadera y Yomitán, que tenía que atacar Buckner, el istmo de Ishikawa, la ciudad de Shimo, que sería... Una cinturita de avispa, el istmo de Ishikawa, ¿viste? Parece una avispa entre las dos partes de la isla. ¿Sí? La ciudad de Shimu y Naha, creo que es la capital, ¿no? Naha. El Kakatsu Ridge, allí perdían, por ejemplo, 22 tanques en minutos los norteamericanos por el fuego. El castillo Yuri, que era uno de los castillos más importantes de Japón, el castillo okinawense, ¿no? Y Dakeyahu, que es una garganta al sur, ¿no? Bueno, ahí ese periodo, que ir en detalle por detalle, sabemos que ese tipo de lucha es muy amarga, muy cruel. Los marines son la crema, como ya lo hemos dicho muchas veces, y la defensa japonesa ya en su territorio más empecinada que nunca. Así que las situaciones fueron inenarrables, digamos, el combate. Eso llevó a una crueldad norteamericana bastante soslayada. Primero, el ensañamiento contra la población indiscriminadamente militar o civil, porque ellos partían de la base de que la población civil estaba colaborando en la resistencia, lo cual en parte era cierto. De tal manera que la muerte de civiles y militares para los norteamericanos era indiscriminada. El cañoneo naval. ¿Vos te referís a Okinawa concretamente o a todo Japón? En general, bueno, después en Japón ni hablar, pero ya se había dado en Okinawa por el tema de la resistencia de la población civil, porque Japón, no sé, a fines del año 44 había dictado la ley de movilización de la guerra total, por la cual establecía la obligación de todo japonés de defender a su patria, hombre o mujer. Se decía de los 100 millones de defensores. Claro. Y eso fue utilizado también como argumento o excusa norteamericano para decir, señores, cualquier japonés es combatiente, los es enemigo. Los historiadores incluso hacen una diferencia grande entre Alemania y Japón, porque bueno, Alemania también se combatió hasta el final, pero de una manera, entre comillas, para Occidente más afín, más racional, digamos, en la evaluación del armamento, qué armamento contra qué armamento. En cambio acá se armó incluso a los japoneses con viejos arcabuces sacados de los museos, con horquillas, con katanas, es decir, todo japonés por este tema, ¿no? Con cañas de bambú. Con cañas de bambú, tipo la tacuara nuestra, ¿no? Entonces ahí era realmente una masacre. Después el ensañamiento que hubo con el uso de lanzallamas, porque ahora piadosamente no se reproducen. Empezaron el atolón de Tarawa con el lanzallamas, ¿acordate? No se reproducen, pero los famosos ataques a las cuevas, que eran para, bueno, sacarlos, sí, lógicamente se utilizaban lanzallamas, pero uno recuerda haber visto noticieros donde los norteamericanos, como divirtiéndose, les prendían fuego a prisioneros japoneses con el lanzallamas también, ¿no? Ni hablar las violaciones de mujeres. Las violaciones de mujeres japonesas que se produjeron por la soldadesca norteamericana. Pero permitime observar una cosa inicial importante. Como correspondencia, digamos que no la pasaba bien un marín que caía prisionero, justamente por esta competencia, digamos. Es que eso daba lugar a reacción de la población civil, es claro, por las atrocidades norteamericanas, pero uno con la visión cinematográfica de la Segunda Guerra Mundial pensaba que los norteamericanos eran... Hay una serie de hace poco, que es la equivalente de Band of Brothers, que creo que es Infierno en el Pacífico, que pone un episodio de que se divierten tirándole con el Garand a un prisionero japonés en la pierna, en los brazos y todo, hasta que lo matan. Que causó un escándalo en Estados Unidos, esta serie de hará unos pocos años atrás. O sea, ya se está reviendo la lista de atrocidades era, pero permíteme que quería decir algo, previo para después dejarte a vos, es la flota y el poderío que concentró Estados Unidos en Okinawa fuera muchísimo mayor que el de Normandía. Se utilizaron 330 buques de guerra,
1.140 transportes de tropas. Dentro de la flota de invasión iban 12 portaaviones, 9 cruceros, 14 acorazados y 11 destructores. En total, 1.284 buques. El poder de fuego era demoledor, de tal manera que los japoneses no tenían posibilidad alguna de frenar el desembarco. Pero lo que le esperaba en el interior era la lucha esa, la lucha a través de una zona montañosa y boscosa, como era la zona, sobre todo en la parte norte. Por el norteamericanos hicieron 2 desembarcos, uno en la parte norte, otro en la parte sur de la isla, y en la parte norte, más boscosa y montañosa y boscosa, se encontraron con que la resistencia japonesa era fortísima, y ahí fueron donde tuvieron los norteamericanos la mayor proporción de bajas, entiendo. Sí, sí. En la parte norte. Estados Unidos tuvo 7.374 muertos y 32.000 heridos. No se incluyen las bajas navales por los ataques kamikaze, que fueron muchísimas, ¿no? La flota ahí salió. Hay que responderle a una persona que escribió, que dijo que nosotros dijimos, no me acuerdo si hay uno de los tres, que el Yamato salió, que estaba en la operación kamikaze. No, pero de hecho lo fue. Es decir, el Yamato salió con combustible de ida, para contestarle a esa persona. Él salió con combustible de ida, y además podía haber salido el Nagato, y salió el Yamato, porque Yamato es el nombre tradicional de Japón. Tiene todo un símbolo eso. Hay un símbolo detrás de eso, que no es solamente porque era la corazón más grande del mundo, era el más grande del mundo, pero el más grande japonés porque tenía el nombre tradicional de Japón. Sabían que iba a muere, porque era un señuelo para poder atacar más fácilmente. Nosotros dijimos figuradamente que era kamikaze, no es que salieron. No, era una operación suicida, se calificó. Aclaremos a los espectadores, porque quizás no lo estamos pasando, que lo siguiente, que los japoneses, conscientes de que la batalla de Okinawa era una suerte de batalla decisiva, porque el Japón, consciente de su derrota, lo único que esperaba, lo único en sentido disminuido, ¿no? Era una batalla decisiva que le impusiera un golpe de efecto muy grande, militar y psicológicamente, a los norteamericanos para forzar una negociación. Aquí está el dato que Japón tuvo 107.000 muertos, ¿no? Sí. Y 7.400 prisioneros, claro, esto es una cantidad inusual de prisioneros, porque muchos eran civiles movilizados. De ahí que muchos hayan dicho que los okinawenses no se plegaron totalmente a esta situación. En realidad, pero uno puede jugar así a una población civil tan torturada, tan sacrificada. Pero lo que acaba de mencionar Héctor, vos mencionaste esa flota gigantesca, ahí es cuando salieron estos barcos y el Yamato con el Yamaji. Sí, con el comandante. Y 11 destructores. Pero cuando se hunde el Yamato, el comandante de la flota, que era el almirante, ¿cómo se llamaba? Ito, se trasladó al Yamato, porque él le mandaba todo. Se trasladó al Yamato y se hundió con el Yamato. Es decir, esto hay que señalarlo porque tiene todo un efecto simbólico. Podían haber sacado el otro acorazado. No, sacaron el Yamato. Claro. Sí, era el último que quedaba. Redondeando porque bajas civiles. Sí. En Okinawa habrían muerto, según las estimaciones, porque no se pudieron contabilizar exactamente, las cifras hablaban entre 40 y 100.000 civiles muertos, que algunos hacen llegar a 140.000 en total, hablando de todo, porque después se agregaron suicidios de la población o de parte de la población que frente al terror norteamericano aéreo presuponían, y en parte con razón, que el tratamiento a la población podía ser impetuoso. Y el comandante Ushijima se suicida, y es la última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial. Continuamos en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bueno, continuamos entonces durante y luego de Okinawa, todos se preguntaban en Estados Unidos cuánto continuará más la guerra y en Japón qué pasará de ahora en más si hay una invasión estadounidense. Había un doble dilema. Los norteamericanos que tenían que ver cómo ponían pie en el territorio metropolitano japonés, la operación Downfall, caída, cómo tenían que organizarla, que después si tenemos tiempo lo vamos a ver cuál era el esquema. Pero independientemente la calculadora de los muertos. No, la cantidad de muertos. Claro, no, pero una cosa hemos era hablado militar, otra era la repercusión en Estados Unidos. Y hemos hablado del plan norteamericano y de la defensa japonesa. El plan norteamericano es claro, con las dos operaciones, Olympic y Coronet. Una mención. Y Coronet. Sí, ese era el plan de invasión a Japón. Que no se produjo. Conviene señalarlo, no se produjo. El Olympic era planeado para fines del 45. Tenía entre las restricciones más expuestas esa, la proporción altísima de bajas, porque con la experiencia primero en Iwo Jima, después en Okinawa, los norteamericanos se la veían venir seguro de que la resistencia en territorio japonés iba a ser a ultranza. Sí, en otro programa dijimos, se había calculado mínimo de base 500.000 muertos. Después ellos dijeron 1 millón y de hipótesis de Maxi era 1.500.000 muertos. Bueno, los norteamericanos no querían esa cifra, no les gustaba. Dijeron, no, esta cifra a nadie le gusta. Bueno, los japoneses no podían dejar trascender eso a la opinión pública. Claro. Pero acá hay un problema. Este era el punto de vista norteamericano, que era el punto de vista de los vencedores, que sabían que la derrota de Japón era una cuestión de tiempo. El tema es qué pasaba del lado japonés, porque del lado japonés, para sintetizarlo, la dirección de la guerra se concentraba en lo que se llamaba el Consejo Supremo de Dirección de la Guerra, que internamente se los denominaba los 6 grandes, que eran los principales jefes de las Fuerzas Armadas en el gobierno Suzuki. El gobierno del primer ministro Suzuki fue el que reemplazó a Toyo en mediados o octubre del 44. Que a su vez Toyo había reemplazado al príncipe Konoye, que es el que viene nuevamente al final. Más pacifista, buscaban una persona de calificación para poder negociar. El príncipe Konoye volvió hacia el final. Claro, por eso. Entonces, lo primero y principal es el Japón, y esto está reconocido por todos, empezando por autores norteamericanos. Yo te voy a plagiar a vos en materia. Este libro es un libro muy importante de un periodista militar norteamericano que incluso salían sus notas, no solo en el New York Times, sino también lo reproducía La Nación. Sí. Hanson Baldwin. Sí. Y yo hace muchos años leí y conseguí este libro, Los grandes errores de la guerra, que es un libro crítico sobre la gestión norteamericana, donde pasa revista a todas las defecciones que después le costaron caro a Estados Unidos y al mundo en la posguerra. Y acá la idea de base es que no se tenía ninguna duda acerca de que el Japón estaba buscando y pidiendo la paz. El problema era los términos en que esa paz pudiese ser concedida, por el famoso tema de la aplicación de la rendición incondicional.
Recordemos lo siguiente, la cosa venía de lejos. En la conferencia de Teherán de los tres grandes, en noviembre del año 43, Churchill, Roosevelt, Stalin, se convalidó indirectamente, porque Rusia no lo firmó, se convalidó el llamado programa o declaración de El Cairo. Antes de ir a la conferencia, en octubre, Roosevelt y Churchill se reunieron en el Cairo con Chiang Kai-shek de China. Y ahí establecieron lo que se llamaba la Declaración del Cairo en función de la premisa. Primero, rendición incondicional, total y absoluta, tipo Casablanca, con tres requisitos para poner fin al imperio japonés. Primero, que Japón iba a perder la totalidad de las islas del Pacífico. Incluso se aclaraba que iba a perder las anteriores a ese conflicto, ¿no? Que había tomado después de la Primera Guerra Mundial. Segundo punto, que tenía que devolver la totalidad de los territorios tomados a China, en Manchuria, la isla de Formosa, Taiwán, las islas Pescadores que están al lado. Y en tercer el corredor que daba a Indochina, todo. No, en cuanto a reclamos chinos propiamente. Y en tercer término, el reclamo de que Corea, que era un estado satélite ya bajo influencia japonesa del tiempo, pasara a ser un gobierno independiente. Es claro, la fórmula esta, la llamada fórmula del Cairo, era la base inconmovible con la cual se movían los norteamericanos, fundamentalmente. Roosevelt no se movía para Oriente. Un ápice. Ahora, hay una pregunta que te hago. Esta es una pregunta que no tengo. ¿Por qué? Es decir, ya China en ese momento ya era bicéfala, ya que tenía el ejército de Chiang Kai-shek y el ejército popular de Mao que estaba operando. Operaban en conjunto, bajo un mando común, y se turnaban y demás. Pero la pregunta es, hasta ese momento se mantuvieron los comisarios políticos en la Academia Militar de Whampoa, porque con Chiang Kai-shek había un comisario político soviético que se llamaba Borodin, como Alexander Borodin, como el compositor ruso. Había colaboración, pero los norteamericanos promovían perdón, algo más que colaboración, porque estaba en la Academia Militar de Whampoa. La Academia Militar de Whampoa, que sigue siendo la misma, lo que pasa es que pasó a los comunistas, pero la tenía Chiang Kai-shek. Eso es un panorama de la preguerra, porque eso es antes de la guerra y continúa durante la guerra, que está muy turbio. Ahí es muy turbio, porque convivían Mao y Chiang Kai-shek en cuanto al ataque japonés, y los norteamericanos toleraban la presencia soviética que estaba en China, pero a su vez no estaba en guerra con Japón. Esto es algo decir, que las formas se guardaban, pero en principio lo que yo tengo entendido es los comunistas con Mao eran más fuertes en el norte, mientras que el gobierno de Chiang Kai-shek estaba con capital en Chongqing, en el sur, y apuntalado por los anglo-norteamericanos. Esa división... No, era lógico que estuviera en el norte porque daba con Siberia y daba con la Mongolia exterior, lo que se llama, porque la República de Mongolia. Esa confrontación ya se preveía. Es más, los japoneses la conocían perfectamente, y por eso la última carta de salvación japonesa para sus gestiones de paz era la carta rusa. Había una cuestión. Japón no había entrado en guerra con Rusia. En abril del año 41, previo a la invasión alemana de la Operación Barbarossa, Japón no adhirió y fue un apoyo clave que le faltó a Alemania, porque si Japón le hubiera declarado simultáneamente la guerra a Alemania, con altísima probabilidad la Unión Soviética había caído. Pero no la estrategia japonesa, en la estrategia japonesa no era rendidora esa carta. Pero además hay que ocupar Rusia, y si le costaba a los alemanes, los japoneses que no tenían medios mecanizados. Creo que la estrategia era otra, porque la venían manteniendo en la Primera Guerra, cuando tuvieron el problema con Manchuria y con Mongolia, era mantener estrictamente cerrada la frontera con Rusia. No podían invadir Siberia, como vos decís. No escapaban, pero no tenían tanques. Las operaciones previstas, aunque sin desviarnos mucho, las operaciones previsibles
de Japón en el Extremo Oriente se limitaban a controlar toda la costa norte de Siberia con Vladivostok. Lo que económicamente les interesaba. El principal puerto, como se habían ido apropiando también. Pero no meterse en Transbaikal. Pero en esa zona no una invasión continental. Ellos llegaron a Manchuria, donde tenían los recursos naturales de hierro, petróleo, se afianzaron allí y acorralaron o hicieron retroceder, por así decirlo, todo el arco de defensa soviética estaba recién en Mongolia, la Mongolia exterior. Pero voy a esto, en cuanto a, volviendo a cómo era el punto de vista japonés. Los japoneses mantenían la paz con Rusia, porque cuando se produce la guerra contra Rusia de Alemania, los norteamericanos aceleran las provocaciones que llevan a la guerra con Japón. Entonces le plantean el dilema a Japón de orientarse al teatro continental o tener que defender el teatro oceánico, y como lo hemos visto, por eso, termina de esa manera. Los intereses estaban en el Pacífico. Es decir, los norteamericanos colisionaban con Estados Unidos. Los norteamericanos terminan provocando, acelerando la guerra, e incluso, como lo hemos visto, exponiendo deliberadamente la base de Pearl Harbor como una forma de intervenir en la guerra y neutralizar a Japón como aliado. Sabiendo, creo que hemos dicho muchas veces acá, cada vez que hablamos de este tema de Extremo Oriente, que de todos los intereses geopolíticos que giraban en el Extremo Oriente, el de Japón es una especie de fatalidad, porque restringidos a las islas solo se pueden dedicar a la pesca y al ikebana, a hacer ikebanas. Entonces, como eso, están absolutamente obligados a tener bases en el sur, o por lo menos el acceso libre al petróleo de Borneo. Hay algo importante que por eso es que de decir. extrema necesidad. Esto deriva en que al fin de la guerra la única carta que tenían con una potencia mediadora sería Rusia. Pero ojo, en mayo del 45, esto es porque además no le dan bolilla a Japón. Un prominente periodista japonés que había salido de Berlín antes del desastre final le envía mensaje al Ministerio del Exterior. Todo le urge para que haga insinuaciones de paz al objeto de evitar el destino de Alemania, de tener las ciudades destruidas. ¿De dónde? ¿Qué libro es esto? La gran decisión de Michael Ambrane. Sí. El periodista Jiro Taguchi se acerca al embajador de los Estados Unidos en Suiza, Leland Harrison, y ofrece buscar intermediarios neutrales que elaboren una paz. Los hombres de negocios japoneses de Berna lo ayudan en su propuesta, pero no eran instituciones oficiales. Los norteamericanos decían, no importa que los particulares japoneses prominentes quieran hacer, nosotros queremos una respuesta del gobierno japonés. O sea, en abril y mayo, Japón envía mensajes de paz y propaganda pacifista por las emisoras de radio por conducto del Vaticano, que actuó meramente como agencia de transmisión. La gente del Servicio Diplomático de Información estadounidense examinaba cada una de las declaraciones línea por línea, pero dice, la línea del Japón se muestra ambigua. Claro, en Japón había un tironeo entre la diplomacia que quería la paz, y probablemente el emperador, de las condiciones de y el mando militar. Entonces dice, como hoy protestan hoy con fuerza y determinación, mañana admiten un fracaso, un agotamiento y un mensaje de paz. Y aquí, en junio, es importante el primer ministro japonés, Suzuki, el discurso ante el Parlamento. Dice, por atrevido que ello pueda parecer, creo firmemente que no hay nadie en todo el mundo que esté más profundamente interesado en la paz mundial y bienestar de la humanidad que su majestad imperial. Pero los actos brutales e inhumanos de América como de Inglaterra, bombardeo continuo de ciudades, ¿no? 16 ciudades reducidas a cenizas en pocos meses. El plan de bombardeo intensivo de tipo Comodoro Harris contra las ciudades General de May, se largó con toda intensidad a partir de marzo del 45 bombardearon y destruyeron 67 ciudades. En junio estaba, por eso dice, están encaminados estos actos a hacernos imposible seguir nuestra política nacional tal como ha sido proclamada por el emperador Meiji. De entendimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Oigo decir que el enemigo se jacta de su demanda de rendición incondicional. La rendición incondicional solo significará que nuestra estructura nacional y nuestro pueblo serán destrozados. Contra palabras tan jactanciosas, solo cabe adoptar la postura de luchar hasta el fin. Es clarito, Suzuki. Además, el miedo era que la rendición incondicional suponía la destitución del emperador.
que es la destrucción de la tradición japonesa. Exactamente, por eso yo insisto y seguiré insistiendo que esto es una guerra que tiene un principio espiritual operativo, que para los japoneses es sagrado. Por eso esto, cuando terminaron aceptando que el emperador quedaba, a pesar de toda la humillación, bueno. El tema, si me Y aquí el embajador japonés en el Kremlin Sato. se acerca a Stalin. Ahora, la pregunta es, ¿suponían los japoneses que Stalin entraría algún día en la guerra todavía? ¿Podía mostrarse amistoso un movimiento de paz Stalin? ¿Transmitió lealmente su mensaje a Occidente? ¿Por qué había Stalin de querer ver el fin de aquella guerra sin que él tuviese una oportunidad de sus pretensiones en esa parte de Asia? Bueno, ahí llegamos al nudo de la cuestión. Ahí llegamos al nudo de la cuestión. La carta salvadora que necesitaba el Japón desesperadamente era la Unión Soviética, porque esas gestiones que se hicieron, incluso la del Vaticano, se hacían a través de países menores, no sé si también se intentó a través de Suecia, pero de canales que no tenían peso diplomático. Salvo el Vaticano, ojo, mirá, ¿no? Que no te olvides que el Vaticano lo mencionamos acá, que en 1941 el monseñor Giovanni Battista Montini, después Paulo VI, fue que consiguió el plan de ataque de Pearl Harbor y se lo pasó, el nuncio apostólico se lo pasó a monseñor Montini, y monseñor Montini se lo hizo llegar al embajador norteamericano. Ojo que ese dato está, bueno, sí. Pero está turbio. Para no perder el hilo de este tema, que es importante lo siguiente. El Japón plantea el grupo dentro del grupo de los 6. La opinión estaba dividida, eran 3 y 3, porque estaba el ejército, que tenía una posición mucho más dura que la armada. Después había personajes de la familia real, y el que desempataba en última instancia era el emperador Hirohito, pero el emperador Hirohito no asistía a las reuniones, salvo especiales. Y entonces se plantea, y el primer ministro Suzuki es el que le da énfasis, y el ministro de Relaciones Exteriores Togo, que le da instrucciones cada vez más desesperadas al embajador Sato, que era el embajador japonés en Moscú, para que haga gestiones ante Molotov, para que Rusia intervenga como mediador. Y ahí es la hipocresía rusa de que... Porque estaba arreglado en Yalta. Estaba ya arreglado. Por eso, Stalin dijo, en 3 meses voy a intervenir. Exactamente. No, por eso, es claro. Pero lo que pasa es que esa cláusula es la cláusula secreta, la sacaron después. Suzuki denunciaba esto, que después lo hace público, que la conferencia de Yalta hizo suya la declaración del Cairo. Claro. Sí, claro. O sea que Rusia, siendo neutral, no habiendo estado en el Cairo, acepta lo del Cairo. Acepta. Entonces, primera crítica japonesa. Por ende, los japoneses, por así decirlo, se la veían venir, que la jugada rusa podía conllevar una traición. Pero, simplemente esto, que insisten en la gestión. Tanto es así, ¿por qué? Porque después de la caída de Okinawa en junio, ya los japoneses veían la evaluación que había hecho, las evaluaciones militares que recogió el primer ministro Suzuki, se lo llevó al emperador, y también los asesores directos, le mostraron la vulnerabilidad de Japón. Las naves norteamericanas bombardeaban impunemente la costa de Japón. Por eso, agregale a este detalle, en China estaban venciendo y se replegaban los chinos. Pero eso es una victoria inútil. Los norteamericanos dijeron, déjenlo, que avancen, no hay ningún problema. Porque sabían que iba a intervenir la Unión Soviética, no los que estaban en el teatro de operaciones, pero sí la inteligencia política. Y la pregunta es esta: si la conferencia del Cairo, que es una reverberación de Casablanca, estaba en Yalta, la pregunta mía es la siguiente: no es que todo estaba bajo la Carta del Atlántico, incluyendo la política soviética en estos lineamientos, en los grandes lineamientos, no en la particularidad de defiendo este territorio, no, pero creo que en la gran inteligencia política superior estaba la Carta del Atlántico, que creo que es la pieza clave, porque de la Carta del Atlántico sale el Cairo. Los anglosajones siempre quisieron desangrar a la Unión Soviética y a Alemania. En ese sentido, Horacio, lo digo que es la clave de bóveda. Cuando ellos ven en Yalta que a pesar de todo
el avance alemán cuesta mucho y saben que Alemania está derrotada, pero que puede costar mucho. Y que además queda Japón. En ese momento son blandos con Stalin. Pero cuando se hace la explosión, que creo que es el 16 de julio en Álamo Gordo, la explosión de la bomba atómica, que llega a Potsdam, Churchill dijo, no necesitamos más a Stalin. Por favor, no necesitamos. Bueno, no, pero acá hay un compromiso asumido en Yalta. Y Churchill dice, no, bueno, avísenle que está la bomba. Pero ¿quién le avisa? Bueno, esto lo vamos a ver más en el tema de la bomba. Vamos a ver después, pero Truman no informó a la Unión Soviética que tenía la bomba atómica. Dijo que Estados Unidos tenía un arma decisiva, etcétera, etcétera. Pero dicen que sí lo confió a Churchill. Cuando yo Churchill lo sabía de antes. Bóveda, Horacito, cuando yo digo esta clave de bóveda, estoy hablando de lo que nosotros hemos convenido acá en Germán, el Partido de la Guerra. Es decir, el Partido de la Guerra quería esto. Bueno, el Partido de la Guerra estaba aquí, se movía. Pero ese poder. Esa es la parte irreductible. Los intereses coincidían, pero no eran los mismos, a eso voy. No eran los mismos. Pero Stalin no iba a privarse de intervenir en lo que siempre quiso, en el centro de Asia y por supuesto, prolongarlo hacia el oeste. Hay una cosa que delataba la movida, la maniobra soviética. En Yalta, la Unión Soviética, Stalin, había convenido que 3 meses después de producida la derrota de Alemania, la Unión Soviética se comprometía a entrar en guerra contra Japón. Esto había sido producto de debilidad, desubicación, como quiera llamarse, de Roosevelt, que Roosevelt habría incidido, se dice, en que él, para asegurarse la victoria de Japón y todo, habría pedido a la Unión Soviética. En realidad le dio servido en bandeja una guerra que pelearon los norteamericanos y le dio participación alegre y gratuita a la Unión Soviética. Y le dejó una pildorita difícil de tragar, que era el problema de Manchuria, que le reclamaba China y que Stalin... Los soviéticos dijeron, ahí en Manchuria, está toda la resistencia antisoviética, estaba el general Ataman Semenov y todo el resto del ejército blanco estaba ahí. A través de Molotov no juega las cartas inmediatamente, espera la caída de Alemania y la plantea recién en la conferencia de Potsdam en mediados de julio en Alemania, donde la Unión Soviética ahí se descarga con sus exigencias de entrada. Primero, ocupación de Manchuria. Exacto. Toma y concesión del puerto de Port Arthur y la zona de Dairen. Después, toma de la totalidad de la isla de Sajalín, que la isla de Sajalín, enfrente de la costa soviética, la mitad era rusa y la mitad era japonesa. La parte sur de la japonesa. Y además agrega el archipiélago de las Islas Kuriles, que eran japonesas, y eran claves para la estrategia del norte. Pero como tenemos que redondear eso, lo continuamos en el próximo bloque, más en detenimiento. Solamente esto, que decir, que el doble juego que llevaba la Unión Soviética es que por un lado entretenía a Japón dándole largas al asunto, como con expectativa de que la Unión Soviética podía llegar a mediar para una paz. Pero que en la realidad no solamente ni estaba transmitiendo eso, sino que estaba planificando lo contrario. Estaba planificando justamente la debacle japonesa para intervenir en el momento oportuno. Claro, continuamos en el próximo bloque sobre este tema. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con este momento tan difícil, trágico y enrevesado, ¿no? Porque aquí hay un juego de alta política. Realmente. Claro, ¿Cómo se daba internamente? Porque estas cosas se dan por sobreentendidas o se soslayan, pero ¿cómo era el dilema que se vivía en ese momento, donde el Japón estaba desesperado? Ya en enero del año 45, el príncipe Konoye le había dirigido al emperador Hirohito un memorándum dramático donde le daba a entender de que no había alternativa. Si le ponía solamente la alternativa de que si Japón llegaba a tener una batalla decisiva para poder negociar, lo iba a hacer. Pero la batalla decisiva era para negociar, es decir, para pegar y negociar de atrás. Con lo cual se cumplía el viejo pronóstico del gran almirante Soroku Yamamoto, porque esto lo había pensado Yamamoto con toda claridad, y el otro, el defensor de Iwo Jima, el general Kuribayashi. Los dos conocían. Y lo mismo le había pasado a Hitler frente a la propuesta de Mussolini, cuando Mussolini, después de Stalingrado, le dice, Führer, tenemos que llegar a una paz negociada, y Hitler entreviendo que la cosa venía mal, dice, pero no podemos abrir una negociación si no damos un golpe fuerte primero. Exacto. Y por eso es que se empeñan en Kursk, y la frustrada batalla de Kursk hace que las posibilidades de paz se derritan. Ahora, yo estuve leyendo mucho y me interesó este libro, porque este libro va deshaciendo justamente, no ya la impericia, sino la mezquindad y la desubicación norteamericana. Me gusta que él empieza con una premisa fundamental con la cual fundamenta el título. Dice que el gran error de la guerra, esto fue escrito creo en el año 49 o publicado en el 53, publicado en el 53, pero creo que escrito en el 49, donde dice el gran error nuestro fue que los Estados Unidos lucharon con un solo objetivo, la victoria. No pensaron en las consecuencias políticas, o por lo menos los mandos militares que cerraron su cabeza en el objetivo, en la optimización del poder militar, y que llevó después a la tragedia de la Guerra Fría. Ahora, cuando se produce la caída de Okinawa, ya allí es como decía, estaban en alerta rojo. Ya ahí es cuando... Agregar el detalle de lo que acabas de decir es de una enorme gravedad en el sentido de la tragedia de la Guerra Fría. Tragedia que no sufren los superpoderes, se llama en Gran Bretaña, Estados Unidos o Unión Soviética, sino que lo sufren los pueblos sometidos por alguno de estos dos poderes. Lo que pasa es que hay que entender que durante la última guerra hubo una superestructura de decisión geopolítico y financiero por eso que excedía la parte instrumental de la guerra. Es decir, una vez me decían con razón que Eisenhower, que para promoverlo Eisenhower tuvieron que pasar a retiro como un centenar de militares que estaban antes de su graduación. Pero la sacaron del fondo del tarro un orejón que había sido testigo de Jehová, ¿se acuerdan? Se puede llegar de testigo de Jehová. Como después pasó con Haig, como también pasó después con el secretario, muchos años, en la época de Malvinas, con el secretario de Estado Haig, que también fue promovido sobre 67 oficiales con mayor antigüedad y graduación que él. Pero voy a esto, que es el tema
Cuando ya cae Okinawa, los japoneses, en parte, entran en una doble desesperación, por así decirlo. No desesperación porque la mentalidad oriental es imposible de descifrar, ¿no? Para los occidentales, pero donde toma cartas el emperador Hirohito. Y a mí me llama la atención porque a Hirohito se lo resalta por su sensibilidad. Él estaba profundamente preocupado por el destino del pueblo japonés. Sí. Después, en el discurso de rendición, es cuando después de las bombas atómicas se dirige al pueblo japonés, sí, diciéndole acá, dramáticamente que soportarlo es insoportable. Dice, un pueblo no puede morir. Estaban frente al genocidio de su población. Y manda, con expresa decisión, al príncipe Konoye, le encarga la misión oficial de ver a Molotov, y no sé si habrá entrevistado al propio Stalin, para pedirle que intervenga porque la situación japonesa era crítica. Porque Japón había perdido ya sus bases de abastecimiento. Había problema de alimentos en Japón. Había hambre porque no llegaban los alimentos del exterior. Las comunicaciones con el continente se habían cortado porque por el estrecho de Formosa los norteamericanos hicieron una guerra sin cuartel a todo lo que anduviese por el agua, sí, incluso exacto, buques hospitales, transportes, ferries, etc. De tal manera que las 4 grandes islas japonesas, que son Honshu, Shikoku, Kyushu y Hokkaido, sí, ¿no? El corazón donde estaba concentrada la fuerza japonesa, incluso tenía guarniciones aisladas que no podían ser reforzadas desde el continente, porque no podían ser trasladadas, que era uno de los dilemas que tenía. Y manda al príncipe Konoye, que eso no sé si fue después ya en julio, porque ahí es donde ocurre el gran cambio, la conferencia de Potsdam. La conferencia de Potsdam, de la cual hemos hablado, que se hace en la segunda quincena de julio, sí, se hace en circunstancias definitorias para Japón. Sí. Primero y principal, Estados Unidos, durante la conferencia, hace la prueba Trinity de la primera bomba atómica, que Truman no lo comunica a Stalin. Habla de una bomba de alto poder, de que tienen un poder de destrucción, pero no le comunica a Truman, a Stalin. Lo cual yo siempre lo vi como una contradicción, porque una vez que tenían ese as en la manga, ¿por qué mantuvieron el pedido de que la Unión Soviética intervenga no te olvides algo, a ver si coincidimos los tres. Cuando podían hacerlo cuando solos. Hablamos de Estados Unidos, nosotros dijimos en Gran Bretaña hay un señor que manda, y es Churchill, con todas las limitaciones que pueda tener un hombre que manda. Sí. En Alemania hay un hombre que manda, es Adolf Hitler, otro que manda en Italia es Benito Mussolini, y otro que manda en Rusia es Joseph Stalin. Pero en Estados Unidos la cosa es diversa, porque Churchill es un hombre que depende de un gabinete de pensadores, entre comillas o no, precedidos por Harry Hopkins, que Churchill lo calificó de un asno. Roosevelt con Harry Hopkins. Sí. Pero Churchill lo calificó de asno a Harry Hopkins, y basta leer sus memorias para darse cuenta que no era un hombre que frecuentaba los libros, mucho menos Eisenhower, ni Eisenhower ni Roosevelt, no eran, jugaban las cartas, jugaban solitarios a las cartas, no eran hombres de libros, no tenían ninguna cultura. Y Churchill se da cuenta de eso, se lo dice a De Gaulle y demás. Por eso que cuando hay una decisión por parte de Roosevelt, y pienso que de Truman también, porque vendiendo calzoncillos y camisas no es la mejor forma de forjar un estadista, el vendedor de calzoncillos y camisas de Truman. Es decir, yo creo que esto hay que entenderlo desde este punto de vista. Hay un gabinete que piensa, ese gabinete que piensa toma las decisiones indirectas. Las decisiones las toma el presidente, es verdad, sí, por supuesto, y el gabinete de guerra. Pero ese gabinete pensante es el que hace las hipótesis y dice, bueno, puede pasar esto, puede pasar el otro, y adopta una actitud. Creo que el secreto venía de ahí, no de la decisión personal de Truman. Ojo, creo yo. Por ejemplo, siguiendo a Baldwin, pero no fue el único, porque es generalizado, se le atribuye la principal responsabilidad formal al secretario de guerra, Stimson.
Claro. Sí. Stimson fue el que estaba jugado a la hipótesis de la rentabilidad. No es rentable mandar tanta gente a morir. Y cuando aparece la bomba atómica, con más razón todavía. Sí. Lo que quería señalar es esto. Durante la conferencia de Potsdam, el día 26 de julio, se emite la llamada Declaración de Potsdam contra Japón, que ahí la suscriben todos, intimando a Japón. Ahí es donde se descubre que la Unión Soviética está por dar pie a la fórmula del Cairo, de que ahí estaba en juego la destrucción del imperio japonés. Por eso la carta de negociación final, lo que trataba de salvaguardar en una negociación Japón, era lo que llamaban simbólicamente la figura del emperador. No, era su sistema político, porque se hablaba de una democracia, de una erradicación del poder militar de Japón, del desarme de Japón, etc. Eso está en la declaración de Potsdam, que si tenemos tiempo la leemos, pero no, son 2 carillas, pero donde se dicen varias cosas importantes. Entonces, cuando los norteamericanos hacen pública la declaración de Potsdam, donde bajan las condiciones de rendición de Japón, entre las cuales la más importante de todo era que se cambiaba el régimen político de gobierno de Japón. Se desarmaba a las fuerzas militares. Se impedía que el Japón tuviese una industria capaz de reconstituir el poder militar. Detalle no menor, un tipo de plan Morgenthau aplicado con el argumento a Japón. Que se iban Pero el Plan Morgenthau, que mencionabas, que era, ese sale del Brain Trust del grupo ¿no? Está es claro que acá no se trataba de decisiones impietosas. Del único estadista que, guste o no guste, puede decirse que tenía un peso de decisión propia e irrefutable, Stalin. Stalin, más que Hitler todavía. Hitler había lamentado en alguna oportunidad que sus confrontaciones con el generalato lo envidiaba Stalin, que Stalin porque mandaba un poco más la autoridad de Stalin era omnímoda, Hitler era compartida. Claro, la de Mussolini no hablemos, ¿no? Entre entonces, la nobleza y el pontificado. Cuando se hablaba de crímenes de guerra, claro, creo que fue el jefe del ejército japonés, como diciendo ante el grupo de los 6 una cosa lógica. Ustedes quieren que nos rindamos sin pelear, que faltemos a la regla del bushido, para rendirnos y después ser tratados como criminales de guerra. Claro, eso era importante también. Era algo contradictorio e inaceptable. El tema, ¿no? La reacción de Churchill ante Álamo Gordo, dice... Aclara, por favor. Álamo Gordo es... 17 de julio fue la prueba de la bomba atómica en entonces recibió niño nacido bien, Stimson le manda, ¿no? Dice, apagar la resistencia japonesa hombre a hombre y conquistar el país metro a metro muy bien podría requerir la pérdida de 1 millón de vidas americanas y la mitad de ese número de británicos. Si podíamos llevarlo allí, ya estaba mojando el pancito también, pues estábamos resueltos a compartir la agonía. Ahora toda esta visión de pesadilla ha desaparecido. En su lugar está el cuadro hermoso y brillante, parecía realmente, esto lo dice en la memoria, ¿no?, del fin de toda la guerra con 1 o 2 golpes violentos. El pueblo japonés, cuyo valor he admirado siempre, podrá encontrar en la aparición de esta arma casi sobrenatural una excusa. Churchill en sus memorias. Churchill. Dice, pero el tema, el 18, dice, con Truman, que hasta qué punto le informamos al mariscal Stalin sobre esta particularidad. El primer ministro dijo, Churchill, que no se le diga nada. El primer ministro añadió, yo repliqué que si estaba resuelto a decirlo, Stalin diría, ¿por qué no nos lo dijeron ustedes antes? Ahora, el 24 de julio, le dicen lo de el arma de extraordinaria potencia. Dice, lo que fue vital era medir el efecto que ello causaba en Stalin. Fue Churchill, ¿no? Lo aparta y le habló a solas, excepto no lo interpreté. Stalin dice, una nueva bomba de extraordinaria potencia, decisiva para la guerra contra Japón. ¡Qué suerte tan grande! El 24 de julio, dice Truman en sus memorias,
Le mencionó a Stalin casualmente que tenía una nueva arma de excepcional fuerza destructiva. El gobernante ruso no mostró ningún interés especial. Dijo que se alegraba de saberlo y que esperaba que haríamos un buen uso de ella contra los japoneses. Sabía controlar sus emociones el mariscal Stalin. Churchill le habló a Truman cuando la gente se dirigía a los coches. ¿Cómo fue la cosa? No hizo ni una sola pregunta, dijo Truman. Byrnes, dice el otro secretario, ¿no? Dijo que le había contado a Stalin que después de largos experimentos habíamos desarrollado una nueva bomba más destructiva. La única respuesta de Stalin dijo que se alegraba de enterarse y que esperaba que la usaríamos. Me sorprendió la falta de interés de Stalin. ¿O él no captó la importancia del descubrimiento y solicitaría más informes sobre aquello? ¿O llegué a la conclusión de que como los rusos mantenían en secreto sus avances en armas militares, creían impropio hacernos preguntas sobre nuestras? Churchill tenía la impresión de que si Stalin hubiese comprendido, no habría sido más fácil para él que decir muchas gracias por lo que me ha comunicado sobre la nueva. Carezco de conocimientos técnicos, ¿me los manda? Ahora, el autor dice que Fuchs y Pontecorvo ya le habían dicho de todo. Estaban trabajando en Álamo Gordo. En serio, Fuchs estaba trabajando en Álamo Gordo. Exactamente. Y bueno, mirando la explosión. Claro, exactamente. Pero efectivamente eso Sí, se estaba cita en la muchas preparación. veces, que Stalin no mostró, cuando se le informó que se tenía una arma de destrucción, no mostró una mayor sorpresa ni curiosidad. Y que atribuyen a que los estudios en todo el proyecto Manhattan habían sido permanentemente filtrados. Sí. Y eso venía de la cabeza, no venía de espías. Exactamente. Cuando después de la guerra sacrifican al matrimonio Rosenberg, Rosenberg, sí, que Julio César, eran correo. Era para tirar correo. un chivo expiatorio, para tirar un muerto de excusa y todo, porque el propio titular, no nos olvidemos, el famoso Oppenheimer, titular del proyecto, era un hombre vinculado al Partido Comunista Norteamericano. Claro, por en su supuesto. juventud él había sido miembro. Después, una vez leyendo la biografía, no vi la película, pero leyendo sobre la biografía de él había tenido una relación ambigua de amante, de no sé qué, con una mujer que era una escritora, que era miembro del Partido Comunista Norteamericano, y una relación muy estrecha con ella y sus allegados. Por eso después de la guerra, cuando aparece McCarthy, empieza a desnudar a todos, hasta el titular de la conferencia de Bretton Woods, Dexter White, ¿no? Harry Dexter White. Dexter White. Harry Resulta Dexter que, White, sí. por eso hay una confusión muy grande que en algún momento tocaremos cuando enganchemos la Guerra Fría, es que esta dicotomía entre democráticos liberales anglo-norteamericanos y Unión Soviética no existía, y que eso fue lo que explicó históricamente, a mi juicio, la Operación Barbarroja, la guerra preventiva de Alemania, cuando vio que el cerco venía sobre Alemania de los dos lados, del lado capitalista y del lado comunista desde el punto de vista ideológico, que largó eso. Pero acá el tema de Potsdam y la declaración de Potsdam es todo un hito. Porque ahí ya está jugada la cosa. Por supuesto. La declaración de Potsdam fue el 26 de julio. Y ahí aparece directamente 26 lo de que julio, no se la bomba fue conoce. tirada, la primera bomba fue tirada el 6 de agosto. Exactamente. En ese momento largan este ultimátum a Japón, era un ultimátum que ahí hay toda una larga controversia, ¿no? Los norteamericanos se excusaron diciendo que ellos no tuvieron argumentación, el propio Truman y todos los funcionarios norteamericanos, que ellos no tuvieron la oportunidad de negociar nada porque Japón rechazó de plano la declaración de Potsdam. En realidad está aclarado que no fue así. El Japón no hizo ninguna declaración oficial. Lo único que ni hubo a favor que, ni en contra, al día solo el tema, claro, ¿no? Porque es no. decir, tanto las declaraciones de Hirohito no. y la final de Hirohito, como las de todo el gabinete de guerra, fuera o no más proclive a continuar. No. Es decir, hay un problema que lo único que no se ponía, o querían no poner en juego, eso no de Japón, pero después por supuesto que sabían que la guerra estaba perdida. Lo Es que ridículo al día decir que no. siguiente,
al conocimiento de la declaración, que era un ultimátum contra Japón, aunque se hablaba de que el Japón iba a ser destruido, iba a tener las peores consecuencias, pero no se hablaba de la bomba, lógicamente. Al día siguiente, el primer ministro Suzuki da un discurso, pero no es que rechaza de plano la declaración. Lo que objeta es lo que dije al principio, que la declaración de Potsdam es una reedición de la declaración del Cairo, que por ende era imposible de aceptar por el Japón en esos términos, pero que era base de una negociación, es decir, él no lo tomó como un ultimátum indiscutible, irrefutable, sino como un documento de negociación. Sí, exactamente. Y por eso, yo no sé si fue en esos días que ya, viendo la situación desesperada, Hirohito convoca y manda al príncipe Konoye a Moscú, como diciendo, definan esto porque la cosa era límite. Sí. Y una cosita más. Dentro del mismo grupo de los 6, dentro de los altos mandos japoneses, existía un peligro muy grande de división entre sí, porque se temía que si el grupo de los 6, con el emperador que lo avalara, aceptase la declaración de Potsdam, podía haber una rebelión militar, un golpe de Estado contra el emperador. De hecho, ocurrió. No contra el emperador. Hubo un intento no de contra el Hatanaka, emperador, sino retirando al emperador. Retirando, es decir, desplazando. Tocaba al emperador y caía Japón. Sí, desplazando a todo el grupo de influencia. El incidente de Kyushu del 14-15 de agosto, después de las bombas, la idea era secuestrar, entre comillas, al emperador, retirarlo, atacan el palacio, lo matan al teniente general Mori, de la primera división de guardias que custodiaba al emperador, lo matan, intentan entrar y todas las demás divisiones se suicidan. Pero era el que dirigía esa revolución, era un tal Hatanaka, que era un mayor de ejército. No tenía ningún respaldo en el ejército, porque justamente él, cuando pide que el ejército lo respalde, le manda. En el próximo bloque culminamos con esto y vemos cómo en realidad los científicos estaban en su mayoría opuestos al uso de la bomba al final. Vamos a ver el tema un balance nuclear para los espectadores y para acordarnos nosotros también, porque esto va con frecuencia cada 15 días. Nosotros hemos visto hoy en la batalla de Okinawa, que fue ya decisiva, la última gran batalla que puso de rodillas a Japón ya expuesto. Yo la llamo batalla aeronaval, porque lo de la flota es fundamental. La fundamental batalla. Después, el dilema y las circunstancias que acompañaron los intentos de paz de Japón, ¿no? Una de las conclusiones que da a entender, entre otros, Anson Baldwin, dice un balance que es importante. Dice no sé, que algo así como que nosotros cometimos una crueldad imperdonable con Japón. Nos negamos a negociar la figura del emperador, que era lo único que ellos en última instancia le pedían a Estados Unidos, y les tiramos las bombas atómicas porque no aceptamos otra fórmula que no sea la rendición incondicional. Y después de tirarle las 2 bombas atómicas, aceptamos la figura del emperador. Como diciendo, ni siquiera tuvimos esa previsión. Claro, porque lo vamos a ver en el próximo bloque, quizá la intencionalidad no era asustar a Japón tanto como a Stalin, como si Stalin se asustara fácil. Bueno, continuamos en el próximo programa.